Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, tu academia online, tu podcast y tu canal de YouTube sobre lo que te apasiona. El mundo de la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Hoy te traemos un nuevo vídeo de nuestra serie de automatización de sesiones de astrofotografía en observatorio. Aunque te anticipo que todo lo que vas a ver en este vídeo no solamente es aplicable a trabajo en observatorios, sino que es totalmente extensible y 100% de aplicación a cualquier tipo de automatización de sesiones al aire libre. Además, no solamente te voy a enseñar la composición de estas secuencias esenciales de automatización, sino que podrás descargártelas y cargarlas en tu ordenador, de forma que no tendrás que configurar nada. Simplemente abrir Nina y disfrutar. Para configurar estas secuencias es necesario trabajar con el secuenciador avanzado de Nina, ya que el secuenciador básico solamente nos va a permitir configurar la secuencia de imágenes que vamos a capturar, pero no nos va a permitir automatizar el resto de cosas. Y vamos con la primera de las secuencias que considero esenciales en una sesión de astrofotografía, la secuencia de automatización de captura y aparcado. Tal y como indica el nombre, esta secuencia está diseñada para automatizar todo el proceso de captura de imágenes y finalmente de cierre de sesión. Por lo tanto, está especialmente pensada para aquellas situaciones en las que previamente ya hemos puesto en marcha el equipo, lo hemos dirigido hasta el objeto que queremos fotografiar, hemos encuadrado, hemos enfocado, hemos configurado el filtro con el que queremos fotografiar y ya hemos ensayado los parámetros de cámara que vamos a aplicar. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es configurar finalmente la secuencia de captura de imágenes. Pero además, en este caso, no solamente queremos configurar una secuencia de captura de imágenes, sino que además queremos programar un cierre del equipo de forma totalmente desatendida. Vámonos al ordenador y te enseño esta secuencia. Bien, pues aquí estamos dentro de Nina, directamente conectados al observatorio Astrogredos. En primer lugar, y antes de configurar nada de la secuencia, es importante que tengas conectado todo tu equipo astrofotográfico. Como puedes ver, yo aquí tengo conectada la cámara, tengo conectada la rueda portafiltros, el enfocador, la montura, tengo conectado el switch, la caja Pegasus y el panel de flash. Y es que en Nina podemos configurarlo prácticamente todo dentro de nuestra sesión de astrofotografía. Prácticamente todo, excepto la conexión y desconexión de los accesorios de nuestro equipo. Por lo tanto, es importante que los tengamos previamente conectados. Y con todo esto conectado, ya podemos irnos directamente al secuenciador. Como te he dicho, el secuenciador avanzado, que es este que tengo ya aquí abierto. Y lo que voy a hacer ahora va a ser cargar esta primera secuencia que te he mencionado, la de captura más aparcado. Así que me vengo por aquí y abro la secuencia que te acabo de decir. Tan sencillo como esto sería si tú también tienes estas secuencias cargadas en tu equipo. Simplemente las tienes que alojar en la carpeta que tú quieras y tan fácil como esto ya tienes toda tu secuencia totalmente configurada. No obstante, vamos a revisar cómo funciona esta secuencia. Como te he dicho, esta secuencia está principalmente pensada para aquellas situaciones en las que ya tenemos el equipo apuntando hacia el objeto que queremos fotografiar y además ya hemos hecho unas pruebas previas para saber exactamente qué parámetros de cámara vamos a aplicar en nuestras tomas. Por lo tanto, vamos a revisar lo que tenemos por aquí. En primer lugar, tenemos un panel de objetivo que en el caso que te acabo de mencionar, en el que ya tengamos el equipo apuntando hacia el objeto que vamos a fotografiar, no nos haría falta. Sin embargo, no nos estorba y no nos va a afectar en absoluto si no lo tenemos configurado. Además, dentro de este panel se encuentran el resto de funciones, por lo tanto, si lo cerrásemos, cerraríamos también el resto de funciones. Pero en algunos casos, este panel nos puede ser útil, como te voy a enseñar ahora. A continuación, tenemos una serie de instrucciones. Como puedes ver, yo tengo configurado aquí la activación del calentador antirrocío, tengo configurada también una ejecución de autoenfoque, tengo configurada también una opción de mover y centrar el objeto y tengo también configurada una opción de iniciar guiado. En este caso sin forzar calibración, ya que yo previamente tengo calibrado el autoguiado de mi equipo. Si quisieses que tu equipo hiciese la calibración de autoguiado, simplemente tendrías que activar esta función. Sin embargo, en la situación que te he mencionado en la que tenemos el equipo ya apuntando y encuadrado hacia el objeto que queremos fotografiar, hay opciones aquí que no nos sirven. Por ejemplo, la de mover y centrar la podemos eliminar. La de encender el calentador antirrocío también podríamos eliminarla, ya que yo la tengo desde aquí, desde el equipamiento, ya tengo esa función activada. Incluso si al realizar estas pruebas de encuadre y configuración de las tomas ya he puesto en marcha el autoguiado, esta opción de aquí podría también eliminarla y por tanto dejar solamente la opción de ejecutar autoenfoque para que el equipo realice un autoenfoque
antes de empezar a capturar las tomas de luz definitivas. A continuación tengo configurados una serie de activadores. Los activadores básicamente son funciones en las que al equipo se le va a preguntar si se han cumplido una serie de cuestiones. Si por ejemplo entre toma y toma el objeto ha alcanzado la posición de cambio de meridiano, se aplicará un cambio de meridiano. Si no ha alcanzado esa posición, esta función se obviará y se pasará a la siguiente. Si ha habido un cambio en el porcentaje del HFR de la estrella superior al 5%, es decir, se ha observado una diferencia del tamaño de las estrellas medido superior a un 5%, se aplicará un autoenfoque. Si no ocurre esto, se pasará al siguiente. ¿Ha habido cambio de filtro entre toma y toma? Si ha habido cambio de filtro, igualmente se aplicará un autoenfoque. Si no, se pasará al siguiente. ¿Ha habido un cambio de temperatura superior a 3 grados? Si ha habido cambio de temperatura superior a 3 grados, se aplicará nuevamente un autoenfoque. Y si no, se pasará al siguiente. ¿Han pasado ya más de 60 minutos de capturas de tomas de luz? En este caso, nuevamente se aplicará un autoenfoque. Como puedes ver, hay 4 activadores diferentes para medir la situación del enfoque de nuestro equipo, porque el enfoque es sensible a temperaturas y es sensible a muchas cuestiones, y te puedo asegurar que si las tomas de luz salen desenfocadas no hay forma de arreglarlas. Si no se ha cumplido ninguno de estos activadores, automáticamente la secuencia lanzará la siguiente fotografía y así sucesivamente. Aquí abajo tenemos las instrucciones que están sujetas a estos 5 activadores. Y como puedes ver, estas instrucciones son muy sencillas. Es simplemente una configuración de exposiciones Smart de X número de tomas de X segundos cada una. Este panel de aquí simplemente es informativo. Yo aquí, por ejemplo, puedo poner 20 por 300 segundos. Y esto simplemente es informativo para saber qué es lo que tengo configurado aquí abajo. Aquí simplemente tendré que poner las 20 tomas, tiempo de exposición de cada una 300 segundos, tipo de toma, toma light, como puedes ver, aquí podemos configurar cada una de ellas, en este caso son tomas light, y ya tengo preconfigurada la ganancia y la compensación de mi cámara. Esto lo tendrás que hacer tú. Y estos datos, estos parámetros, el secuenciador avanzado los coge automáticamente de aquí, del panel de equipo. Como puedes ver aquí, ganancia por defecto y compensación por defecto. Estos 2 parámetros de aquí serán los que aparezcan aquí. Filtro. Aquí puedo configurar el filtro con el que esté trabajando. Por ejemplo, filtro VIR. Y tengo configurado que me aplique deepening cada 3 tomas. Bien, imagínate que quieres capturar diferentes secuencias con diferentes filtros. Por ejemplo, trabajas con cámara monocroma. Pues simplemente tenemos que venirnos aquí a los 3 puntitos y pinchar en este botón. Y como puedes ver, nos crea una segunda línea que podemos configurar a nuestro antojo. En este caso, yo puedo poner que estas tomas sean con el filtro Duoband de 7 nanómetros. Y básicamente lo que va a hacer la secuencia va a ser capturar primero esta línea de aquí, siempre sujeta a estos 5 activadores. Y en segundo lugar pasará a esta segunda secuencia de aquí, que capturará también sujeta a cada uno de estos 5 activadores. Y vamos ahora con la fase final de esta secuencia. Una vez que ha cumplido todos estos objetivos, automáticamente pasa a la secuencia de finalización. La secuencia de finalización, como puedes ver, tiene solamente 4 instrucciones muy sencillas, que nos va a permitir que el equipo se vuelva a posición de aparcado de forma totalmente automatizada y desatendida. En primer lugar, detener el guiado, para que no nos arroje ningún tipo de error si la montura se mueve. En segundo lugar, aparcar el telescopio, es decir, el equipo va a ir a la posición de aparcado que nosotros tengamos configurada. En tercer lugar, cerrar la cubierta de panel de flash para que se quede el telescopio tapado. Y en cuarto lugar, aplicar un calentamiento de 5 minutos a la cámara para llevarla a su temperatura de inicio. Y con esto habríamos configurado toda la secuencia de capturas de forma totalmente automatizada y desatendida. Y a la mañana siguiente tendríamos nuestro equipo aparcado y todas las capturas realizadas. La segunda secuencia que vamos a ver es más avanzada, es un paso más a lo que acabamos de ver, ya que en este caso, además de la captura de imágenes y el cierre de la sesión, incorpora el arranque y puesta en marcha del equipo. Se trata de la automatización de la secuencia de inicio más captura más aparcado. En este caso se trata de una secuencia diseñada para aquellas situaciones en las que previamente ya hemos hecho todo el trabajo
de configuración del objeto que vamos a fotografiar, encuadre, tenemos totalmente claros los parámetros de cámara que vamos a aplicar, filtro, y todos estos datos los hemos exportado a nuestra tabla de objetivos de Nina. También se trata de la secuencia perfecta para reanudar trabajos que ya tenemos en marcha. Por ejemplo, objetos que hemos estado fotografiando en noches previas y a los cuales queremos acumularle más datos, más tomas de luz. De hecho, si es esta la situación, podemos incluso guardar una versión de esta secuencia modificada y personalizada para que continúe capturando esas tomas de luz exactamente de esos objetos que ya hemos estado fotografiando previamente. Y únicamente vamos a tener que pulsar un botón para que todo se ponga en marcha y nuestro equipo continúe capturando imágenes. Vamos de nuevo al ordenador y te lo enseño. Como vas a ver, esta segunda secuencia es muy parecida a la que hemos visto anteriormente, pero es un poquito más avanzada y va un poco más allá. Voy a enseñártela. Me vengo nuevamente aquí y en este caso cargo la secuencia inicio más captura más aparcado. Como puedes ver, es muy parecida a la de antes, solo que ahora tenemos más instrucciones, más funciones y es más larga. Voy a enseñarte cómo trabajo yo normalmente con esta secuencia. Esta secuencia la utilizo principalmente para aquellas situaciones en las que previamente yo ya he hecho todos los ajustes sobre el encuadre que voy a capturar. Básicamente esto lo hacemos desde aquí, desde el panel de encuadrando, simplemente buscando el objeto que queramos fotografiar. Todo esto de aquí son los parámetros de mi cámara, el ángulo de rotación, etc. Esta sería la fotografía que yo obtendría con mi cámara y mi equipo astrofotográfico. Como puedes ver, yo esto lo puedo mover, lo puedo ajustar como yo quiera. Bien, imaginemos que el encuadre que quiero fotografiar es este. Pues simplemente lo que tengo que hacer es venirme aquí y decir añadir objetivo a secuencia. En este caso, añadir objetivo a la lista de objetivos. Y le voy a decir que me lo añada al conjunto de instrucciones para objetos del cielo profundo. Y esta es la parte que no te he explicado en la secuencia anterior, aunque también podrías aplicarla en esa secuencia. Como puedes ver, aquí arriba tenemos la lista de objetivos. Simplemente tenemos que buscar el objetivo que acabamos de crear, que es este de aquí, M42, y es tan sencillo como arrastrarlo hasta aquí. Y como puedes ver, aquí ya nos asume todos los datos del objetivo que hemos creado, exactamente esa planificación que hemos hecho. Una vez cargado nuestro objetivo aquí, lo único que nos quedaría por hacer sería configurar las secuencias de tomas, que lo tenemos justo aquí. El resto de la secuencia está totalmente automatizada para que todo funcione a la perfección sin necesidad de nuestra atención. Así que aquí lo único que tendría que hacer sería configurar la secuencia que voy a capturar. Por ejemplo, 20 capturas de 300 segundos. Simplemente aquí lo pongo, 20 por 300, el tipo de filtro que quiero utilizar y tan sencillo como eso. Y en todo caso, si quiero añadir alguna secuencia adicional, como te he dicho, aquí podría duplicarlo y aquí poner que me capture con este filtro. Una vez configurado todo esto, sería tan sencillo como pulsar en este botón de aquí, de Play, y automáticamente el equipo va a empezar a trabajar, va a encuadrar el objeto, va a iniciarlo todo, va a capturar las tomas y se va a ir a posición de aparcado sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada más. Voy a enseñarte cómo funciona esta secuencia para que lo comprendas. En primer lugar, lo que va a hacer va a ser abrir la tapa del panel de flash. A continuación, va a poner en marcha el calentador antirrocío de la cámara. A continuación, va a cambiar el filtro al filtro que yo le indique aquí. A continuación, lo que va a hacer va a ser mover el enfocador hasta la posición 19500. La posición 19500 es una posición que está muy próxima al punto de foco. Como sabes, el punto de foco es sensible a la temperatura y no todas las noches va a ser exactamente el mismo punto de enfoque. Pero este punto de enfoque está muy próximo al punto óptimo de enfoque. Por lo tanto, vamos a dejar el enfocador preparado para el paso siguiente, que es ejecutar el autoenfoque, y ya de forma definitiva dejar el enfoque clavado en el sitio. A continuación, la secuencia va a desaparcar el telescopio y lo va a mover hasta centrar el encuadre este que hemos planificado y que hemos configurado aquí arriba. Y por último, una vez que tenga ya el objeto, el encuadre totalmente centrado,
va a poner en marcha el autoguiado. Y todo esto simplemente pulsando el botón de play que tenemos aquí abajo. A continuación tenemos toda la secuencia que hemos visto en el caso anterior. Tenemos los 5 activadores de cambio de meridiano y los 4 activadores de autoenfoque que te he enseñado en el caso anterior. Y a continuación tenemos las secuencias de tomas que hemos configurado. Y que, como te he dicho, cada una de estas secuencias de tomas, que se realizarán exactamente por el orden que tenemos aquí, van a ir totalmente sujetas al cumplimiento de cada uno de los 5 activadores. Y por último tenemos exactamente la misma secuencia de finalización que hemos visto anteriormente. En primer lugar, detener el guiado. Segundo lugar, aparcar el telescopio. Tercer lugar, cerrar la cubierta del panel de flash. Y por último, calentar la cámara durante 5 minutos, de forma que todo el equipo se va a quedar totalmente aparcado y listo para que nosotros al día siguiente comprobemos que está todo correcto y lo terminemos de apagar si corresponde. Y por último, la tercera secuencia que yo considero esencial para automatizar nuestro trabajo, tanto en observatorios como en nuestras sesiones al aire libre, es la secuencia de automatización de captura de flash y dark flash. En realidad, si disponemos de un panel de flash robotizado, podríamos incorporar la captura de flash y dark flash al final de cada una de las secuencias que te he enseñado previamente. Pero, en el caso personal de nuestro observatorio Astrogredos, en el que tenemos 4 equipos en funcionamiento dentro del mismo recinto, y sobre todo en aquellos observatorios de tipo nido, en el que compartimos el espacio y la apertura y cierre de techo con otros compañeros, la captura de flash al final de la sesión puede afectar al trabajo del resto de compañeros si todavía están trabajando. Por eso lo que nosotros hacemos es automatizar las secuencias de captura de flash y dark flash para poderlas hacer en cualquier otra hora del día. Vamos de nuevo al ordenador y te lo enseño. Como vas a ver, esta última secuencia es muy sencilla y tremendamente efectiva, porque podemos hacerla en cualquier momento del día. Voy a cargarla y te la enseño. Como puedes ver, yo tengo 2 secuencias de flash más dark flash, una por cada uno de los filtros que suelo utilizar. Y básicamente te recomiendo que realices esta secuencia para cada uno de los filtros que utilices, ya que los flash varían dependiendo del filtro utilizado. Voy a cargar en este caso la secuencia del filtro Duo Band de 7 nanómetros, aunque la secuencia del UV-IR es exactamente igual, simplemente varía la potencia del brillo aplicado en el panel de flash y el tiempo de exposición. Como puedes ver, esta secuencia es súper sencilla y está preparada para que simplemente pulsemos en el botón de play sin tener que hacer absolutamente nada más, y nuestro equipo va a capturar los flash y los dark flash. En primer lugar, lleva aplicado una instrucción de enfriamiento de la cámara, en este caso hasta menos 10 grados en 5 minutos. Menos 10 grados es la temperatura a la que yo suelo trabajar en astrofotografía de cielo profundo. Si tú trabajas a 0 grados, pues aquí tendrás que configurar 0 grados o la temperatura a la que tú suelas trabajar. En segundo lugar, aplicamos una instrucción de mover el enfocador hasta la posición 19.500. Como te he dicho, esta posición está muy próxima al punto exacto de foco de cada noche. En realidad se suele decir que los flash hay que capturarlos exactamente en el mismo punto de enfoque. Sin embargo, te aseguro que no vas a encontrar diferencias en pequeñas variaciones del punto de enfoque. Con lo cual puedes buscar un punto de enfoque genérico como tengo yo aquí, que te va a servir perfectamente para capturar los flash. A continuación tenemos lo que es la captura de flash. La primera instrucción es definir el brillo del panel de flash, en este caso en 1500. No tomes esto como una referencia, ya que el nivel de brillo del panel de flash y los tiempos de exposición que tendrás que aplicar es un ejercicio que debes hacer tú con cada uno de tus filtros hasta encontrar el punto óptimo de brillo y exposición que tienes que aplicar con cada filtro. Y lo que yo suelo tener configurado es una captura de 50 flash con estos parámetros que tienes aquí. Y por último, terminada la captura de flash, tendríamos la captura de dark flash, que la captura de dark flash es exactamente igual a la captura de flash, pero en este caso reduciendo el brillo a 0, es decir, apagando totalmente el panel de flash. Es decir, que lo que va a hacer la secuencia va a ser activar el panel de flash a 1500, va a capturar 50 capturas de 2 segundos, a continuación va a apagar el panel de flash, va a capturar otras 50 imágenes de otros 2 segundos, en este caso de tipo dark flash, y el último paso va a ser calentar la cámara durante 5 minutos y mover el enfocador hasta la posición 0, es decir, dejar el enfocador totalmente plegado. Algunos compañeros del observatorio dejan el enfocador aproximadamente en la posición de enfoque. En mi caso personal, prefiero dejarlo plegado para que no acumule polvo en el interior.
Posiblemente te habrás dado cuenta de que ninguna de las secuencias de automatización que te he enseñado incluye la apertura y cierre automático del techo, aunque en tu caso personal puedes configurarlo de esta manera si lo quieres. El motivo de que nosotros no lo tengamos configurado de esta manera es exactamente el mismo de por qué no realizamos la captura de flash al final de la sesión. Y es que, una vez más, en el Observatorio Astrogredos hay 4 equipos funcionando, y la apertura y cierre del techo se determina por el primero que empieza a capturar imágenes y por el último que termina. De esta manera tenemos automatizada la apertura y cierre del techo a través de una aplicación externa, y no lo tenemos directamente vinculado con Nina. Sin embargo, cada uno de los puestos de observatorio que habrá en el hosting de Cosmoscape dispondrá de techo individual, de forma que la apertura y cierre del techo se podrá integrar de forma totalmente automática dentro de estas secuencias que te acabo de enseñar. Te recuerdo que estas secuencias puedes descargarlas de forma totalmente gratuita a través del enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. ¿Te gustaría aportar alguna sugerencia? Te invito a hacerlo a través de la sección de comentarios. Espero que este vídeo te haya ayudado y resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Astro Academy.